Bueno, y queremos seguir ahondando en la discusión respecto a los derechos humanos en nuestro país, esto luego de las repercusiones por la reapertura del caso Quemados, y para eso, bueno, conversamos con el director de Amnistía Internacional de Chile, Roberto Morales. ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, mucho, y se lo preguntaba a Roberto Carretón, estuvimos en la tarde con Hermógenes Pérez de Arce, sobre este llamado pacto de silencio. Que habría un pacto de silencio que todavía permanece no solo al interior del ejército, sino que también entre el ejército y el mundo civil. ¿Qué información manejan ustedes al respecto? ¿Ese pacto de silencio existe, no existe, está en la actualidad a juicio de ustedes? Mira, primero hacer algunos elementos de contexto por qué vuelve a aparecer este tema, ¿no? En estas semanas, como todo el mundo sabe, se reactivaron dos casos, que es la muerte de Víctor Jara y del ex director de Gendarmería, señor Quiroga, y el llamado caso Quemados, ¿no? Y se reactivaron porque parte de aquellos que participaron activamente en ese delito decidieron a conciencia o por alguna razón contar su verdad, que curiosamente, por lo menos el caso de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, coinciden casi exactamente con la verdad y con los hechos que habían relatado las víctimas y los testigos que habían estado, y que había sido absolutamente contraria a lo que habían relatado los militares o aquellos que habían participado como victimarios. Eso es curioso, ¿no? Porque 29 años, 30 y tantos años después, dependiendo del caso, aquellos que fueron partícipes en los delitos vuelven a contar, vuelven a decir una verdad que fue negada permanentemente por aquellos que participaron en ese delito. Y eso llama la atención a lo menos, ¿no? Nosotros no tenemos antecedentes que fehacientemente como institución podamos decir que hay un pacto de silencio, pero llama mucho la atención que personas que, habiendo sido funcionarios del Estado, agentes del Estado y parte activa de instituciones que son parte del Estado, mantengan una lógica de opinión, de mirada de lo que sucedió un hecho delictivo, y luego de 29 o 30 años empiezan a cambiar sus declaraciones, y curiosamente en la misma lógica de lo que habían dicho permanentemente aquellos que habían sido víctimas o los testigos presenciales. Y que las instituciones no estén detrás o que no haya algo coordinado, llámelo como tú lo quieras llamar, aparece muy, muy extraño, por decirlo menos, digamos. Y lo otro que a mí me parece muy importante es que estas situaciones se dan por hechos delictuales que son tremendamente brutales. Alguien en la semana hizo referencia al tema del contexto, ¿no? Yo quisiera recordarle a los televidentes que en el caso de los Quemados, mal llamado caso Quemados, el contexto era 1986, julio de 1986, en una dictadura cívico-militar, donde dos jóvenes de 18 y 19 años, uno de ellos, fotógrafo, que además se ha olvidado un poco, pero él estaba ejerciendo labores profesionales, porque estaba actuando como reportero gráfico para una agencia de noticias internacionales. Fueron, en el marco de una protesta, de una barricada, fueron detenidos, fueron rociados con benzina, fueron llevados a un lugar distinto, fueron dejados abandonados en una zanja, lejos de cualquier ayuda médica, y posteriormente el ejército por varios días niega absolutamente que una patrulla militar haya participado. Y en esa patrulla militar, y vuelvo a insistir, se define que hay 5 oficiales, o sea, personas que efectivamente toman decisiones, una cantidad también de soldados y 3 civiles. Entonces, yo creo que hay que contextualizar eso es lo que sucedió. Ya, es que ahí usted nombró palabra dictadura cívico-militar, en la última parte habló de 3 civiles, y ese es un tema que está dando vuelta. Porque si bien hemos visto en los procesos que han estado enfrente la mayoría militares, han sido sentenciados, varios militares, algunos han cuestionado ese hecho en términos de que, por ejemplo, le pongo en el parangón,
Cuando la droga ingresa al país se sabe que hay una serie de personas que tienen que estar en torno para que esta droga pueda entrar. Cuando hay un contrabando también se sabe que para que pueda pasar por aduana, por distintos lados, tienen que haber personas que son parte de un sistema para que pueda entrar, y para eso sigue investigaciones, carabineros, en fin, a investigar estos hechos. Acá, para que los militares hayan actuado, de ser así, ¿necesitaban del mundo civil? ¿Qué pasa con el mundo civil? Ustedes tienen antecedentes de que en esa arista, por lo menos, en esa pata de la historia de nuestro país, todavía no se empieza a investigar como debía ser. Claro, volviendo al tema de contexto, yo creo que hay que entender que la dictadura que encabezaba el general Pinochet es una dictadura que tiene una larga data, no dura 2 años, parte en el 73, asume sistemáticamente y como Estado y parte de las instituciones del Estado una lógica de relación que lleva a una violación sistemática de los derechos humanos, donde es incomprensible pensar que esto fue hecho por personas individuales sin estar coordinados con los entes políticos y con los entes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas que participaron activamente en esta violación sistemática de derechos humanos. Aquí no se trata de un militar o un par de militares o un par de carabineros que actuó de manera voluntariosa en ciertos actos. Era un Estado que estaba ordenado para poder actuar en una lógica, una política de represión sistemática y que permitía entonces violar los derechos humanos de manera como se hizo. Por lo tanto, es casi obvio pensar de que aquí hay no solamente elementos que están en el poder, en las áreas de la Fuerza Armada o Carabineros, sino también en el poder civil, político. Es muy difícil pensar que entonces sin la complicidad de agentes civiles del Estado, no digo simplemente CNI, digo agentes políticos, esto se pudiera llevar a cabo. Y por lo tanto, efectivamente, la mejor denominación es una dictadura cívico-militar, y hay que, efectivamente, determinar las responsabilidades políticas que también hubieron en estos casos, por cierto. Lo que pasa es que ustedes han sacado un comunicado, y de hecho hoy día, donde por ejemplo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer Rombo, señala y dice: estas situaciones muestran como cuando hay voluntad política se puede hacer justicia, en términos de estos 2 últimos casos y de que ha habido una historia en estos últimos años donde se ha estado procesando a una serie de personas. Pero me llama la atención la palabra voluntad política. ¿Por qué se necesita voluntad política para hechos delictuales, digo yo? Claro, mira, en realidad... Porque no es un término solamente lo utiliza usted, sí, es en general. Me llama la atención que se tenga que hacer un llamado a que exista voluntad política para investigar hechos que son delictuales. Cuando una persona roba en un supermercado no se necesita voluntad política. Cuando hay un asesinato en alguna casa no se necesita voluntad política. ¿Por qué acá tiene que haber voluntad política? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Mira, lo que nuestra declaración pretende decir es que, en general, habiendo avances, no se han generado las condiciones necesarias para que estos avances sean lo suficiente y poder enfrentar de manera sistemática, efectiva, la investigación y el juzgamiento en aquellos casos que corresponda de las violaciones sistemáticas de derechos humanos en la dictadura militar. Por ejemplo, las investigaciones necesitan personas capacitadas y con el tiempo necesario para poder investigar. Estamos hablando de jueces, ojalá con dedicación exclusiva. Necesita apoyo logístico, material y financiero para poder investigar, porque todas estas investigaciones significan costos y significan una serie de otras inversiones. Por ejemplo, entonces, fortalecer todo el Departamento de Derechos Humanos de la PDI, por ejemplo, o fortalecer el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, o fortalecer el Departamento de Derechos Humanos del Instituto Médico Legal. Se necesita voluntad política en términos de generar las condiciones para poder avanzar más sistemáticamente. Eso es lo que nosotros queremos decir. No estamos diciendo que aquí haya encubrimiento, lo que estamos diciendo es que esto se podría avanzar más rápidamente si las condiciones adecuadas estuvieran presentes permanentemente. Es impresentable que después de 29 años
recién se esté llegando a una verdad desde el punto de vista judicial, siendo que esos hechos están establecidos en distintos niveles. Incluso el Estado de Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 88 por no haber generado las condiciones necesarias de debido proceso en el caso de Quemados. Entonces, la voluntad política tiene que ver con eso. ¿Cómo generamos de una vez por todas los mecanismos necesarios con todos los recursos que se necesitan para poder de una vez por todas salir? Fíjate que hay 1.100 casos todavía abiertos, 1.100 casos, de distintos niveles, por cierto, pero 1.100 casos que todavía están en proceso de investigación y que no son resueltos. Entonces, cuando uno dice, mira, esto se reactiva porque uno de los involucrados decide por conciencia, por salud o por lo que sea, decir la verdad, ¿y por qué no se activó con los mecanismos de investigación que normalmente debieran existir, como tú bien dices? O sea, por eso mismo se lo pregunto, ¿por qué después de 29 años se llega a esto? Bueno, es a nuestro juicio una falta importante que el Estado chileno, no este gobierno, sino que el Estado chileno ha tenido en estos 29 años en que no se ha llegado a establecer las verdades y no se ha llegado a enjuiciar a los responsables, ni tampoco en muchos de los casos a reparar a las familias. ¿O no se quiere llegar a toda la verdad? Mira, nosotros no podemos prejuzgar porque tenemos información en ese momento. Lo que te quiero decir, sí, que hasta el año 91 toda la investigación que hizo Amnistía Internacional, que en el caso Quemado hay tres informes que son bastante completos. Por ejemplo, en el caso Quemado indica claramente que hubieron irregularidades importantes en la investigación, secuestro de los testigos, mal manejo de los fiscales, una serie de elementos que efectivamente institucionalmente en ese momento uno puede decir que no daban cuenta del debido proceso. Después del 91, por cierto, eso ha ido modificándose, por cierto, pero a esta altura, 29 años después, aparece impresentable que con la tecnología que existe hoy día, con los procesos investigativos que se han modernizado enormemente, tenemos que esperar que una de las personas que fue involucrada cuente la verdad para poder reactivar el caso. Ahora, de todas maneras, a nosotros nos parece que en el caso de la muerte de Víctor Jara, del señor Quiroga, que va en una línea, y de Carmen Gloria Quintana con su grave herida y la muerte de Rodrigo Rojas, nuevamente, y en el lado positivo, hay una luz de esperanza de que efectivamente esto pueda terminar de una vez por todas. Muchísimas gracias, Roberto Morales, por estar junto a nosotros. No, muchas gracias a ti. Que esté muy bien. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y bueno, nos encontramos más adelante con más noticias.